Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de poder y misericordia, aparta propicio de nosotros toda adversidad, para que bien dispuestos, cuerpo y espíritu, podamos aspirar libremente a lo que te pertenece. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 32 del tiempo ordinario, ciclo B. Vamos de inmediato a comentar las lecturas, comenzando como siempre por la primera. Hagamos una ambientación para entender en qué circunstancias se está dando este relato del que está extraído el texto de la primera lectura de hoy. El rey Omri, del reino del norte, el reino de Israel, pactó el matrimonio de su hijo Ahab con Jezabel, hija del rey de Tiro y de Sidón, antiguas ciudades-estados fenicias. Ahab sucedió a su padre en el trono y reinó en Israel por 22 años. Esta reina Jezabel, que dominaba a su esposo, impuso en Israel el culto al dios Baal y persiguió a muerte a los profetas de Yahvé, quienes denunciaban el culto idolátrico y los maltratos al pueblo. El profeta Elías había anunciado de parte de Yahvé al rey Ahab que por 2 años, mientras él no lo dijera, no habría ni lluvia ni rocío. Esto era algo terrible, pues en un lugar seco como Palestina, la vida depende de la lluvia. Para el pueblo idólatra, Baal es el dios de la lluvia. Y ese pueblo no obedece a Yahvé, que es realmente el Dios que le da la lluvia, el creador de todo. Elías, fiel a Dios, está empeñado en salvar la fe del pueblo, en el Dios verdadero, en Yahvé, demostrando que es el único que tiene poder y que Baal es una ficción. En medio de esta sequía, el Espíritu de Dios manda a Elías a Sarepta para que una viuda lo alimente. Recordemos, como hemos dicho ya y explicado anteriormente en otros comentarios, que la viuda es el prototipo del pobre. La viuda no tiene recursos, es incapaz de valerse por sí misma. Imagínense, en una sociedad machista, donde el hombre era todo y la mujer no contaba, quedarse la mujer sin su marido quedaba desprovista de toda protección, tanto legal como incluso física, sin recursos, porque era el varón el que le proveía los recursos. Quedaba marginada y frecuentemente era abusada. Bueno, no hace falta más que ver la denuncia de Jesús en el Evangelio de hoy. Jesús dice que los escribas devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Es decir, estos escribas, supuestamente versados en la ley, las viudas indefensas iban a buscarlos para que le ayudaran a defenderse, a hacer valer sus derechos, a proteger el patrimonio que tuvieran o a defenderlo de los que querían abusar y quedarse con él. Y resulta que estos escribas se aprovechaban de las viudas. Y entonces, para disimular, esto es lo que está diciendo Jesús, y la condena es durísima, para disimular su interés, porque están allí por interés, para acabar de quitarle a la viuda lo poco que le queda, lo disfrazan de religiosidad, de falsa piedad. Por eso dice, aparentan hacer largas oraciones, o sea, bajo un pretexto de hacer oraciones y de invocar a Dios
y de ayudar a la viuda a seguir adelante y a resolver sus problemas y a no ser abusada o discriminada, resulta que lo que hacían era quedarse con lo poco que tenía la viuda. Por eso dice Jesús, devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Y esto era así no solo en Israel, porque nos damos cuenta de que esta viuda de la primera lectura es una viuda pagana, en Sarepta. Esta viuda está a punto de morir junto con su hijo por falta de alimento debido a esta sequía. Esta lectura nos enseña muchas cosas, pero está claro que nos enseña que Dios actúa por medio de los que confían en Él, aunque no sean del pueblo elegido, como esta viuda, y aunque no tengan ningún recurso, como esta pobre. Así Dios manifiesta su poder y pone a prueba nuestra confianza en su amor. Así puso a prueba a la viuda de Sarepta, con las palabras que le dirigió a través del profeta Elías: primero dame de comer a mí. La escena del pasaje de hoy se desarrolla en Sarepta. Sarepta era una ciudad fenicia. Era la ciudad de donde era originaria la famosa reina Jezabel, de la que hablamos al comienzo. La viuda de Sarepta se convierte entonces en la antítesis de su paisana Jezabel. Jezabel tenía dinero, influencia y poder. La viuda vivía sola con su niño y no tenía más que un puñado de harina y un poco de aceite en la alcuza. Jezabel persiguió y desterró. La viuda acogió a Elías. Jezabel destruyó. La viuda protegió. Jezabel acumuló para sí misma sin necesidad. La viuda fue capaz de compartir lo único que tenía para vivir. Jezabel terminó siendo víctima de su propia avaricia. La viuda recibió la bendición de Dios y tuvo alimentos por mucho tiempo. En el fondo, Jezabel fue antagonista. La viuda fue protagonista. La lógica de Dios es distinta de la nuestra. Ya dice Isaías 55:8, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Esto último que acabo de explicar, esta comparación entre Jezabel y la viuda de Sarepta, está tomado de un comentario del padre Neptalí Díaz Villán, el redentorista, y está tomado de mi fuente, es el sitio web merkabah.org. Pueden ir allí y él tiene mucho más información, pero me pareció muy significativo esta comparación tan precisa y tan directa. Bien, la viuda de Sarepta se fía de la palabra de Dios que Dios le dirige por medio del profeta Elías, que le pide que primero lo alimente a él con lo que tiene destinado para ella y para su hijo, porque Dios hará que no le falte a ellos el alimento. Ella entrega lo que tiene para vivir y Dios cumple su palabra, haciendo que tengan alimento mientras dura la sequía. Está muy claro el paralelismo entre esta viuda pagana y la viuda judía que aparece en el Evangelio de hoy. Ambas se fían de Dios y son capaces de entregarle todo. Pasemos brevemente a comentar la segunda lectura. En la segunda lectura seguimos leyendo la carta a los Hebreos, carta que compara el sacerdocio de Cristo con el de los sacerdotes de la antigua alianza. Compara el sacrificio de los sacerdotes y de la antigua alianza y el santuario o templo en el que se ofrece. Es decir, compara sacerdocio, sacrificio y templo, antigua alianza y nueva alianza inaugurada en Jesucristo. Del sacerdocio ya hablamos anteriormente. El templo de la nueva alianza no es un templo construido por hombres, sino que es Dios mismo, el cielo, como dice la lectura, desde donde Cristo intercede por nosotros. Aclaremos que la palabra sacrificar
significa entregar o consagrar a Dios. Muchas veces lo entendemos en el sentido coloquial, ¿verdad? De pasar trabajo o sufrir por algo. Sacrificar significa entregar o consagrarle algo a Dios. Sacrificarle a Dios, consagrarle a Dios, entregarle a Dios. El sacrificio de Cristo no es algo externo. La lectura nos habla de que Él no ofrece sangre ajena, sino que el sacrificio de Cristo es Él mismo. Y, por otra parte, es un ofrecimiento total. Cristo se da con todo lo que es y tiene a Dios Padre. Según la enseñanza del Evangelio de hoy, podríamos decir que Cristo no sacrifica lo que le sobra, sino todo lo que tenía para vivir, como la viuda del Evangelio. En contraste con los sacrificios de la antigua alianza que tenían que llevarse a cabo continuamente, el sacrificio de Cristo es único y no se puede repetir porque es un sacrificio perfecto. Como es perfecto y en él Cristo entrega todo lo que tiene, no se puede repetir porque ya no queda nada más por entregar. Bien, con esto yo creo que sería suficiente para entender el texto de la carta a los Hebreos que leemos hoy como segunda lectura. Pasemos entonces al Evangelio. Ambientamos siempre primero la lectura. En este momento Jesús se encuentra ya en Jerusalén, hacia donde se ha dirigido. Hemos leído muchos pasajes, Jesús caminando, dirigiéndose a Jerusalén con sus discípulos y una multitud de gente que lo seguía. Jesús ya se encuentra en Jerusalén para celebrar la fiesta de Pascua. Pero no solo la fiesta de Pascua judía, sino su Pascua. Su paso al Padre, de donde Él proviene. Él viene del Padre y va al Padre, como nos dice el apóstol Juan, el evangelista Juan, en su relato de la última cena. Jesús va a recorrer este camino de regreso al Padre, amando al Padre y a nosotros sin reservarse nada, como acabamos de explicar al comentar la lectura de la carta a los Hebreos. Sin reservarse nada. Y este sin reservarse nada está claro que es fidelidad al mandamiento que vimos el domingo pasado. ¿Qué mandamiento vimos el domingo pasado? Bueno, recordamos toda la famosísima pregunta del escriba. ¿Cuál es el primer mandamiento, el principal y primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Bien, pues así es como Cristo ama a su Padre y a nosotros. Cristo no se reserva nada. Se entrega por completo hasta entregar su vida. Y no solo su vida humana, sino su vida divina. Él entrega su divinidad. Por eso nosotros, participando de su sacrificio, de su consagración al Padre, que lo lleva a la Pascua definitiva, a su muerte en cruz, que desemboca, por supuesto, en la resurrección, no en la muerte, podemos participar también de su divinidad, porque Él entrega todo, también su divinidad. Bueno, la viuda, que en el Evangelio de hoy va a ofrecer las 2 monedas insignificantes, se entrega por completo, como hace Cristo en su Pascua. La viuda da todo lo que tenía para vivir, es la expresión que utiliza el evangelista. En la primera lectura vimos que la viuda de Sarepta, la viuda pagana, no judía, le da al profeta Elías lo que tenía para subsistir. Así que fíjense cómo coincide perfectamente el sacrificio de Cristo, la ofrenda de la viuda y la entrega del alimento que le pide el profeta Elías por parte de la viuda de Sarepta. Hablemos ahora del tesoro del templo, porque la escena del Evangelio de hoy se da precisamente en el tesoro del templo. El tesoro del templo está situado en el atrio de las mujeres. Y en ese tesoro, en ese atrio, habían 13 grandes recipientes en forma de embudo, pero con la parte ancha hacia abajo. Esos recipientes servían para recibir los distintos tipos de ofrendas que los peregrinos iban aportando a su
paso por el templo de Jerusalén con motivo de la Pascua. Los donantes no echaban directamente la ofrenda en el recipiente, en el embudo, sino que la entregaban a un sacerdote encargado, señalándole el destino que querían darle. Y entonces el sacerdote era el que, según el destino, ponía la ofrenda en el recipiente que correspondía. Pues bien, Jesús se sienta frente al tesoro, a estos 13 recipientes, y va escuchando lo que la gente al pasar le dice al sacerdote cuando le entrega su ofrenda. Por eso Cristo se entera de cuánto es lo que dan y de para qué lo dan. Porque se lo tienen que decir al sacerdote, y como Cristo está allí sentado enfrente, está viendo y está escuchando. Obviamente, Cristo no es notado, pero Cristo lo observa todo. Así es Dios. Cristo es Dios. Parece que Dios no se entera, pero sí, Dios está presente en todo y Dios lo sabe todo. En el texto de Marcos encontramos un contraste fuerte. El texto dice, muchos ricos echaban mucho, y contrasta ese muchos ricos echaban mucho con la viuda pobre, ya sabemos pobre, viuda, o sea, doblemente pobre podríamos decir, prototipo del pobre en Israel, que echa un cuadrante. Las dos monedas que entrega la viuda tienen el valor de un cuadrante. Para entender cuál es el valor del cuadrante, expliquemos que el denario era el jornal de un trabajador del campo. Y un denario valía 64 cuadrantes. Imaginemos, las dos moneditas que entrega la viuda valen un cuadrante, es decir, un 64avo del jornal de un trabajador del campo. Pongamos, por ejemplo, que una jornada de sol a sol podrían ser unas 10 horas. Si por esa jornada el obrero va a recibir un denario, la paga por hora, y ese denario son 64 cuadrantes, la paga por hora equivale a 6.4 cuadrantes, es decir, la décima parte. Por lo tanto, las dos moneditas serían la paga por aproximadamente 10 minutos de trabajo de un obrero del campo. O sea, algo realmente insignificante en su materialidad. Pero Jesús nos dice que ese no es el criterio con el que Dios juzga. No es la materialidad de la ofrenda. Eso no es lo que le interesa a Dios. En contraste, entre la ofrenda de los ricos, que dan lo que les sobra, de lo que les sobra, y el de la viuda, que da lo que tenía para vivir, nos pone de manifiesto que ese es el criterio que Dios toma en cuenta. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a entregar? No si es mucho o si es poco. Los que tienen mucho será mucho. Los que tienen poco o nada casi como esta viuda, pues será prácticamente nada. El criterio es hasta qué punto está la persona entrega aquello que supone para esa persona una seguridad. Por ejemplo, si esta viuda no tenía más nada que esas dos moneditas, igual que la viuda de Sarepta en la primera lectura no tenía más que un puñado de harina y un poquito de aceite y ya después de eso no quedaba más nada, se iba a morir con su hijo, pues entregar eso supone una confianza ilimitada en Dios. Y eso es lo que le da valor a la ofrenda, no la materialidad. O sea, no se ama a Dios y al prójimo si ese amor no compromete nuestra vida. Esto es bien importante. No se ama a Dios y al prójimo si ese amor no compromete nuestra vida. El que da de lo que le sobra no ama. Solo ama quien da su vida. Y solo confía en Dios quien es capaz de dar su vida. No solo en un acto supremo de martirio, como podría ser el caso, sino también, que seguramente el de cada uno de nosotros, el caso tuyo y mío, en dar la vida en cada pensamiento, en cada palabra, en cada acción. Quien da de lo que le sobra
realmente no da es un egoísta que pone su confianza en lo que tiene. Por eso da de lo que le sobra. Porque lo que considera valioso, eso lo retiene para sí. Pero lo que le sobra, es decir, aquello a lo que no le da valor, porque lo que sobra es lo que uno no toma en cuenta, no le hace falta, no le da importancia. Y pues el que da de lo que sobra es un egoísta, que pone su confianza en lo que tiene y no en Dios. Por eso la ofrenda del que da de lo que le sobra no agrada a Dios. De hecho, es un insulto a Dios, porque demuestra que no confía en Dios, confía en sí mismo y en lo que tiene. Claro está, como hemos dicho tantas otras veces, para confiar en Dios de este modo, hasta el modo de ser capaz de entregar aquello de lo que depende de nuestra vida, nuestro tiempo, sumas importantes de dinero, en fin, sabemos todos, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Nunca de lo que sobra, sino algo que realmente comprometa nuestra vida, requiere una confianza en Dios, y para tener esa confianza en Dios no basta con una práctica religiosa minimalista. Es necesario dejar que Dios se nos revele, dedicándole tiempo de calidad diariamente a solas con Él. Oración, lección divina con la Sagrada Escritura, misa, frecuencia de confesión y comunión, estudio de la fe, servicio generoso a los más próximos y a los más necesitados. Esto para resumir las cosas que deberíamos estar haciendo tú y yo para dejar que Dios esté más presente en nuestra vida, vaya tomando posesión de nuestra vida y lo veamos actuar de modo que podamos confiar en Él cada vez más y que nuestra fe pueda tener como resultado una ofrenda, una entrega que le agrade a Dios, porque pone en juego nuestra vida, pone en juego lo que tenemos, no lo que nos sobra. Es necesario que cada uno de nosotros examine lo que ponemos en juego cuando decimos que amamos, cuando le ofrecemos algo a Dios o al prójimo por amor a Dios. Yo les invito, y me invito, porque esto es para todos, a reflexionar en particular sobre nuestras ofrendas de bienes y de dinero, ya que hoy el Evangelio y la primera lectura de lo que hablan es de cosas materiales. No estamos hablando de tiempo ni de capacidades, sino estamos hablando de bienes materiales y de dinero. Reflexionemos tú y yo, ¿cómo son nuestras ofrendas de tiempo y de dinero? Nuestras ofrendas a la iglesia, para el sostenimiento de la parroquia, las obras de caridad, las misiones, etc. ¿Cómo es nuestra ofrenda de dinero y de bienes a obras sociales y caritativas fuera de la iglesia? Creo que estoy seguro que encontraremos cosas que mejorar. Estoy seguro que el Señor, si somos sinceros y nos enfrentamos con Él en la oración, nos dirá, como al profeta Elías, ve y pídele a la viuda de Sarepta que te alimente. Bueno, el Señor nos dirá a nosotros y nos pondrá en el corazón, haz esto, cambia aquello, añade o quita. El Señor nos hablará. Hagamos el ejercicio. A todos nos conviene. Resumiendo, podemos decir que las lecturas de hoy nos presentan un caso concreto de cómo se vive con los bienes materiales y el dinero el mandamiento principal que vimos el domingo pasado. Amar a Dios sobre todo, con todo lo que somos y tenemos, exige que manejemos los bienes materiales no como nuestros, sino como son en realidad, como pertenecientes a Dios. Esto implica entregarlo todo a Dios, como la viuda del Evangelio, entrega que tiene que ser efectiva y afectiva. O sea, desprendidos de todo para hacer con todos los bienes que Dios nos concede lo que Dios quiere que hagamos con ellos. El desprendimiento no necesariamente es entregar, puede ser entregar a otros y ya no tener control sobre esos bienes o sobre ese dinero. Pero normalmente o muchas de las veces va a ser manejar desprendidamente, es decir,
haciendo la voluntad de Dios y no la nuestra, con esos bienes materiales y con ese dinero. Así que esa entrega efectiva y afectiva tiene que llevarnos a hacer con la voluntad de Dios, tanto como con lo que retenemos bajo nuestro control, como con lo que entregamos a otros. Todo lo que manejamos según la voluntad de Dios se nos devuelve centuplicado. Es la promesa de Jesús. Esto no quiere decir que si yo doy $100, voy a recibir 10,000. Eso no es lo que dice Jesús. Pero sí que voy a recibir 100 veces más. No necesariamente de lo que doy, sino de lo que necesito. Ahí está la clave. Porque yo doy según lo que tengo, pero voy a recibir de Dios según lo que Dios me da, que es lo que me conviene. No es necesariamente lo que yo di. ¿Ven? En este trueque que se da aquí, donde yo, haciendo la voluntad de Dios con lo que Dios me da, recibo el 100 por 1, lo que voy a recibir es el 100 por 1 de lo que realmente necesito. Y es una manera de abrir espacio. El ser generosos y el ser fieles a la voluntad de Dios con lo que tenemos es una manera de abrir espacio para que ese 100 por 1 pueda llegarnos y pueda realmente impactar nuestra vida acercándonos más a Dios, acercándonos más a la santidad. Porque de otra manera no llega. Es decir, Dios nos sigue dando dones en mayor o menor medida. Pero nosotros estamos aferrados a lo que tenemos y simplemente cuando uno está agarrado a algo, si quiere agarrar otra cosa, tiene que soltar eso. No hay otro remedio. Así que esto es importante. Recordemos la frase de Mateo 13:12. Porque al que tiene se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, se refiere al que se aferra a lo que tiene, al que no tiene, incluso lo que tiene, se le quitará. Ese es el sentido de esta frase. Todo lo que manejamos según nuestra voluntad sin tomar en cuenta la de Dios, lo perdemos. Un caso concreto de esto lo explica San Juan Bosco. Cito: creen algunos que el dar limosna es un consejo y no un precepto. Así pues, piensan hacer bastante para salvarse, no usando mal de sus bienes. Esto es un engaño fatal que impide tantas obras buenas en el mundo y conduce a muchas almas a la eterna perdición, como le pasó al rico Epulón. Cierro la cita. Recordamos la parábola del pobre Lázaro y el rico Epulón. Es una parábola, ¿verdad? No es una historia real, es una parábola. Pero la parábola dice mucho. ¿Qué está diciendo? Porque el destino es diferente, ¿verdad? Uno va al seno de Abraham y el otro va a la privación de la felicidad eterna, el rico, al infierno. ¿Por qué la diferencia? El rico no se había robado el dinero, no era un corrupto, no era un ladrón. Simplemente el rico pensó que como eso lo tenía, podía darse buena vida y ya, porque eso era de él. Entonces, no hizo nada malo con lo que tenía. Ni ese dinero, dice la parábola, que lo haya recibido fruto de obras malas, ilícitas o inmorales. No. Era lícito, era moral, y él creyó que como era de él, podía hacer lo que quisiera, siempre que no hiciera nada mal. ¿Cuántas personas no conocemos nosotros que piensan así? Y sin embargo acabó en el infierno. Eso es lo que está diciendo San Juan Bosco. Es decir, para salvarse, no es cuestión de no usar mal los bienes. Es cuestión de usar los bienes según la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios haría si los tuviera el control en sus manos. Ese es el examen. Los pone en nuestras manos y nos dice lo que tenemos que hacer y espera a ver qué vamos a hacer tú y yo. Bien, pues no lo defraudemos. Seamos como la viuda de Sarepta, seamos como la viuda del Evangelio, seamos como Jesús en su Pascua, que entrega con su sacrificio todo lo que tiene al Padre y a nosotros, y por eso nos salva. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.